luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Bienvenidos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, querido amigo, hermano, compañero de milicia, reverendo Noel. Muy buenas tardes a todos, a ti en primer lugar, a los equipos que estáis ahí en Radio Anglicana y, por encima de todo, a nuestros amigos que están al otro lado, los que nos escuchan. Totalmente, principalmente estos que están, como dice el reverendo Juan Mari, allí al otro lado de sus teléfonos móviles, a través de las aplicaciones, en sus ordenadores, y aquellos que también nos ven y nos escuchan en la transmisión de vídeo de Radio Anglicana en la página web y en las distintas plataformas de vídeo donde en este momento estamos emitiendo tanto con el audio para las aplicaciones y el vídeo también para estas plataformas. Sean todos bienvenidos. Continuamos con estas reflexiones en torno al primer libro de los Reyes. Continuamos con este reinado de Salomón. Hoy trataremos esta tercera parte del reinado de Salomón, donde hablaremos sobre la supremacía y la caída de Salomón, y usaremos de base los textos bíblicos del capítulo 10 y el capítulo 11. También recordamos a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus mensajes al número de WhatsApp de Radio Anglicana, al 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 para todos aquellos que nos escuchan fuera de España. Nuestro mundo necesita la acción y la presencia de Dios, la intervención de Dios. Nuestras vidas necesitan la acción de Dios también. Y principalmente en este programa necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, para que podamos comprender el mensaje que Él quiere transmitirnos a través de su palabra. Por eso pasamos ahora pues a ponernos en las manos de Dios para pedirle su Espíritu sobre nosotros. Adelante, reverendo, oremos. Padre nuestro, que tu palabra sea siempre luz, que tu palabra sea siempre vida, que tu palabra sea siempre esperanza, siempre gozo, siempre confianza. Y te pedimos, Señor y Padre nuestro, que Radio Anglicana, con este programa y con todos los otros que tiene, sea realmente una transmisora de tu palabra en este mundo que tanto la necesita y que tanto está sufriendo en los días actuales. En tus manos nos ponemos, Señor, para que hagas de nosotros instrumentos de tu luz y de tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Bueno, como les anunciábamos, hoy seguimos hablando de este primer libro de los Reyes. Hablamos del reinado de Salomón. En esta ocasión es la tercera parte y analizaremos capítulo 10 y capítulo 11 del primer libro de los Reyes, donde hablaremos de esa supremacía y también caída de Salomón. Tu promesa. Como nos dice, ¿no?, la ley de la física, Juan Mari, todo lo que sube tiene que bajar. Pues hoy se lo aplicaremos. Hoy se lo aplicaremos y reflexionaremos sobre ello en torno al rey Salomón, del que hemos estado hablando bastante en estas emisiones anteriores. Y para comenzar, Juan Mari, pues mira, comenzamos con el capítulo 10. Aquí presenta un aspecto donde resume, ¿no?, a estos actos gloriosos y portentosos del reinado de Salomón. Pero, ¿qué supone, Juan Mari, qué supone dentro de este contexto literario eso que nos narra el texto bíblico de la visita de la reina de Sabá? Tenemos que tener en cuenta que en aquella época el reino de Sabá debía ser pues uno de los estados
casi legendarios, ¿no? Un estado de gran prosperidad, lleno de riqueza, lleno de esplendor. Parece ser que lo que era el antiguo reino de Sabá, el reino de donde gobernaba esta mujer conocida como la reina de Sabá, que por cierto no sabemos cómo se llamaba, el texto bíblico no da su nombre propio, por decirlo así, debía estar ubicado más o menos, según dicen algunos, lo que hoy sería el Yemen. O sea, esa república que está en el sur de la península arábiga, ¿verdad? También hay algunos que dicen que el reino de Sabá no solamente se ubicaba en el sur de la península arábiga, sino que también estaba al otro lado del Mar Rojo, ¿no? Que tenía también una parte de sus posesiones al otro lado del mar, en lo que hoy sería Abisinia, o sea, Etiopía o Eritrea. Sea lo que fuere, eso da igual. El caso es que aquella visita de la reina de Sabá indica hasta qué punto la fama, el buen nombre de Salomón y su sabiduría, pues se habían acrecentado en el Medio Oriente, ¿no? Hasta qué punto se había extendido el buen nombre del rey Salomón. Este episodio, ¿no?, de la visita de la reina de Sabá, que ha dado lugar a tantas leyendas, incluso a toda una literatura de ficción, hasta con incursiones en el cine, ¿no? Recordamos una película clásica, ¿no?, que era Salomón y la reina de Sabá, ¿no? Bueno, pues esto viene a representar de alguna forma lo que podríamos llamar el punto culminante del reinado de Salomón, el monarca hebreo que suscitó la admiración de prácticamente todo el mundo conocido de su tiempo. Y ¿hasta qué punto, Juan Mari, supuso esa visita de la reina de Sabá para Salomón una oportunidad, una ocasión en la que él testificara de Dios ante la corte o ante ella? A ver, lo que nos dice el texto, lo que leemos, ¿no?, en el texto de este capítulo que habías mencionado, recoge palabras de aquella reina, ¿no?, de aquella soberana extranjera, ¿no?, en las cuales, bueno, pues hay una alabanza al Dios de Israel, ¿no? Una alabanza al Dios que bendecía, al Dios que guardaba, al Dios que hacía prosperar a Salomón. Eso está ahí y sin duda debió ser cierto, ¿no? Es dudoso, por otro lado, que la reina de Sabá llegase realmente a adorar al Dios de Salomón, ¿no? Pero sí parece muy probable que lo que nos narra aquí pudiera ser completamente normal, es decir, que reconociera a esa divinidad que protegía a Israel y a su monarca como una divinidad, como un Dios auténtico. Pero tenemos que tener en cuenta que en aquellas épocas era muy común, y además que esto formaba parte de las relaciones internacionales, de las relaciones diplomáticas, pues que los visitantes de un lugar a otro pues manifestaran expresiones de alabanza, expresiones de glorificación, de gratitud al Dios o a los dioses que se adoraban allí. Ahora, lo que sí que es cierto, en cualquier caso, es que el nombre del Dios de Israel, por decirlo de alguna forma, sonó entre los cortesanos de la reina de Sabá, y que cuando ella regresó a su reino, cuando regresó a su país, sin duda que ella debió mencionar las bendiciones que ese Dios había prodigado sobre Israel y sobre su rey, sobre Salomón. Y en este sentido, Juan Mari, ¿existe alguna tradición, algún escrito fuera de la Biblia que nos hable de este acontecimiento, o solo lo que encontramos en la Biblia es lo único que hay? No, existen varias tradiciones. Tenemos que tener en cuenta que este evento, esta visita de una reina de un país, de una monarquía tan poderosa, tan rica, pues eso sin duda alguna debió generar en los propios israelitas que lo vivieron, que lo vieron, pues debió generar pues toda una serie de historias que luego se han ido transmitiendo, poco a poco, ¿no? A ver, hay varias fuentes y vamos a mencionar, pues en gracia a la brevedad, como tenemos por norma, 3, ¿no? A ver, una de ellas es de origen islámico. También en el Islam se habla, por supuesto, del gran rey Salomón, que es uno de los grandes profetas del Islam, que allí se llama Suleimán, o Solimán, como decían en tiempos no muy lejanos, ¿no? Bueno, pues esa tradición dice
que Salomón ordenó a los genios, es decir, a los espíritus de los desiertos que estaban sometidos a su poder, les ordenó construir una especie de puente de cristal para que la reina de Sabá accediera al palacio real, al palacio de Salomón, como si caminara por los cielos, sin pisar la tierra, ¿no? Y esa tradición añade que cuando ella se dirigió al palacio real, a las estancias de Salomón, pues como ya podemos imaginarlo, con un puente de cristal, bueno, pues contrajo matrimonio con ella. Otra tradición, que es también del mismo origen, también de origen islámico, cuenta el error de uno de aquellos genios, de aquellos espíritus que obedecían a Salomón. Se llamaba este genio Bilquis, según esa tradición, que dice que al introducirse él en un lugar donde debía entrar la reina de Sabá, para refrescarse los pies, como ese genio cometió un error y se metió en aquella especie de aljibe, pues lo que hizo el pobre genio, sin darse cuenta, es convertir el agua aquella en una especie de crema depilatoria de elevadísima calidad, que por cierto la reina de Sabá la utilizó para presentarse ante Salomón, pues mucho más, por decir así, mucho más pulcra. Claro, Salomón, al ver a una mujer tan sumamente bella, pues lógicamente se prendó de ella y la tomó por esposa, ¿no? Bueno, todas estas historias acaban siempre bien en este sentido. Bueno, hay una tercera que es de origen, en esta ocasión, etíope, una historia que conserva la iglesia, la llamada iglesia de Abisinia, una iglesia cristiana, según la cual Salomón y esta reina, ahí no se habla de matrimonio, pero se dice que ambos tuvieron en común un hijo que se llamó Menelik I, y que fue rey de Etiopía y que fue el fundador de una dinastía sagrada, ¿no? Este rey, el rey Menelik, según dice la tradición etíope, se llevó del templo de Salomón nada más y nada menos que el Arca de la Alianza y la introdujo en Etiopía, donde la iglesia de Abisinia pretende poseerla todavía hoy. Es curioso, pero todas estas historias, que son pura ficción literaria, naturalmente, que son leyendas, bueno, pues vienen a corroborar, como habíamos dicho, la importancia que tuvo la visita de la reina de Saba en la ciudad de Jerusalén, así como la legitimación de una monarquía africana creyente en el Dios verdadero, como fue la etíope, que por cierto duró hasta el siglo pasado. El último emperador de Etiopía, Haile Selassie, pues él se consideraba descendiente de Menelik y por lo tanto descendiente de Salomón y de la reina de Sabá, nada menos. Qué interesante, Juan Mari, pero vamos a ver ahora un contraste que nos vamos a encontrar en estos dos capítulos que hoy analizamos, creo que precisamente por eso, y es que en el capítulo 11 nos encontramos todo lo contrario, una serie de enemigos declarados y tal. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa ese contraste que hemos visto ya en el capítulo 10, pero ahora vamos a ver en el capítulo 11? El día y la noche, ¿no? Por decir así. Eso es muy típico de los autores de la Biblia, presentar, no solo del libro primero de los Reyes, sino presentar un cuadro muy bonito, muy agradable, y luego de pronto, automáticamente después, el cuadro contrario, ¿no? Eso lo estamos leyendo constantemente en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver esto qué puede significar. A ver, en algún programa anterior habíamos indicado que esa imagen de paz, esa imagen de prosperidad, que el libro primero de los Reyes deseaba transmitir acerca del reinado de Salomón, sin embargo, nunca ocultaba del todo la realidad de un estado político, de una monarquía económicamente insostenible y que estaba minada desde la base por conspiraciones y por hostilidades que lo iban debilitando poco a poco. Además, por otro lado, también hay que tener en cuenta que los agiógrafos no ocultan, como por ejemplo en este capítulo 11, no ocultan el hecho de que estos enemigos irreconciliables de Salomón, o algunos de ellos, ya lo eran de Israel, pero desde los tiempos de su padre David.
Es decir, que de alguna forma Salomón no solamente heredó un reino, sino que también, como suele ser habitual, heredó enemigos. Los que habían sido enemigos de la expansión de Israel en tiempo de David, pues ahora eran enemigos declarados de Salomón, ¿no? O sea, el trono de Salomón no era un trono tan firme, tan estable como a veces se pretende vehicular, sino que estaba pues pendiente de hostilidades de extranjeros a los que más tarde se iban a añadir conspiraciones internas, ¿no? O sea, es una imagen mucho más realista y mucho menos idílica, mucho menos edulcorada de lo que suele decirse acerca de los tiempos salomónicos. O sea, una de cal y otra de arena. Si por un lado es cierto que el reino de Salomón y el propio Salomón tenían un gran prestigio y alcanzaban un gran renombre, por otro lado también es cierto de que era un reino que tenía grandes adversarios dentro y fuera, y un reino que estaba evidentemente pues digamos con una espada de Damocles encima que hacía que corriese el riesgo de caerse, que corriese el riesgo de venirse abajo. Siempre, Juan Mari, en este sentido de contrastes donde vemos cada extremo, pues ahora me gustaría que nos explicaras, ¿no? Que nos ayudaras a entender mejor este otro contraste. Por un lado, Salomón, vimos anteriormente, ¿no? Que pide sabiduría a Dios, Dios le da sabiduría. De una u otra manera, pues este señor logra prosperar, aunque eso hay que verlo con pinzas, como nos recomendabas tú también. Pero ahora nos encontramos con una gran apostasía que comete este señor. Por eso te digo un contraste, ¿no? De ser conocedor, incluso testificar de Dios ante otros pueblos, pero luego pasa esto de que comete, como dicen muchos, como la apostasía, comete apostasía. ¿Cómo se explica esto, Juan Mari? A ver, el propio texto sagrado del libro primero de los Reyes atribuye la apostasía de Salomón a la influencia de sus muchas mujeres. A ver, recordamos, 700 reinas y 300 concubinas, ¿no? Ole. O sea, 1000 en números redondos. Una cifra, como decíamos, evidentísimamente exagerada, ¿no? Porque, a ver, no había espacio para meter a 1700 reinas y 300 concubinas en el Palacio Real de Salomón, porque, a ver, una reina normalmente no se conforma con un rincón de una habitacioncita pequeña, ¿no? Al contrario. En fin, de alguna forma el texto culpa a estas mujeres teniendo en cuenta que eran la mayoría de ellas extranjeras y de claros orígenes paganos, ¿no? Pero ya habíamos indicado también en su momento que los matrimonios de Salomón, los matrimonios reales, obedecían, como era muy normal en aquel momento, en aquel mundo, obedecían a cuestiones que eran meramente políticas, relaciones diplomáticas, obedecían también a cuestiones militares. O sea, contraer matrimonio con ciertas reinas o ciertas princesas garantizaba, ¿no?, que los estados de donde ellas procedían nunca atacarían a Israel. O sea, eran alianzas militares. Y también obedecían, lógicamente, a cuestiones económicas, ¿no? Era una forma de garantizarse, en cierto sentido, pues un fluido constante, ¿no?, de mercancías, de negocios, etcétera, ¿no? Intereses de Estado, ¿no?, en los cuales la fidelidad religiosa, pues no tenía demasiada cabida. A ver, no han faltado, vamos a decirlo así de claro, no han faltado especialistas que han señalado que la fe de Salomón, a pesar de todo lo que se pudiera leer o decir, que la fe de Salomón era más un asunto de Estado más que de convicción personal. O sea, según dicen, no sería una fe como la que había tenido, ¿no?, su padre David, que sí que parece que fue realmente un hombre auténticamente creyente, a pesar de todos los errores que pudiera cometer, ¿no? Entonces, claro, quienes piensan así dicen: no tendría que resultar demasiado difícil para Salomón que, en aras de la conveniencia, como decíamos, política, militar, económica, diplomática del momento, pues Salomón mismo hubiera sacrificado a cualquier ídolo, a cualquier divinidad, de la cual hubiera podido tener un provecho político y económico, ¿no? Bueno, la realidad es que
por un lado o por el otro, lo cierto es que Salomón, con su actitud tan sumamente laxa en relación con los dioses, con las divinidades, las deidades de sus esposas, lo que hizo vamos a decirlo así, abrir una brecha, además una brecha muy grande, muy ancha, muy peligrosa, en el entramado sociocultural de Israel. Y fijémonos bien, una brecha que en realidad ya nunca se pudo cerrar del todo. Se intentó cerrar, pero parece ser que nunca se cerraba del todo, hasta la toma y destrucción de Jerusalén por los babilonios en el año 587 a.C. En resumidas cuentas, ¿por qué Salomón apostató? Pues probablemente por intereses muy particulares, por intereses personales muy bien materializados en sus esposas, en todo lo que sus esposas significaban para él de relaciones con otros países, con otras monarquías, con otros pueblos, y porque, pues muy probablemente, pues la fe de Salomón, como apuntan estos especialistas, pues no era realmente como la fe de David. Ahora, ¿eso quiere decir que Salomón era un hipócrita, que él no creía en nada, que era... No, no quiere decir eso. Salomón, como todo el mundo en la antigüedad, era una persona que no concebía el mundo, no concebía la realidad sin la existencia de Dios, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, esa existencia de Dios, tal como Salomón la concebía, pues no es exactamente igual que tal como la podemos concebir nosotros hoy. Nosotros, por ejemplo, anda, a ver, un momentito. No, lo que estamos diciendo es, a ver, bueno, ¿se me oye o no se me oye? Sí, te escuchamos. Vale, pues... Ahora. Vale, bien. Sí, perdón. Lo que estamos diciendo es que Salomón, el concepto que él podía tener de fe no era el concepto cristiano. Nosotros los cristianos tenemos un concepto de fe que nos hace estar en una comunión mucho más personal con nuestro Señor, evidentemente como cristianos, a través de la persona de Cristo, que Salomón nunca conoció. Pero Salomón sí que había tenido el ejemplo de una fe más personal, que era la de su padre David, pero por alguna razón él no la tenía. No podemos condenarle por ello, ni decir, como decimos, es que era un impío, tal. No, no tenía por qué serlo, pero simplemente era una persona que hizo primar otros intereses en su vida que no precisamente la fidelidad al Dios de Israel, a su Dios, en definitiva. Luego, Juan Mari, con la figura de Jeroboam y la profecía de Ahías, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Qué podemos entender de esta relación? A ver, De esta narración, perdón. Sí, es una narración, sí. Me parece que habíamos anticipado algo de que Salomón tuvo enemigos fuera de Israel, que algunos de ellos heredados de su padre, pero otros los tuvo dentro. Bueno, Jeroboam parece ser que es el gran enemigo, no sería el único, pero sí el gran enemigo que Salomón tuvo dentro de su propio pueblo. ¿Quién era? Bueno, pues Jeroboam, según se dice, era originario de las tribus septentrionales, las tribus del norte de Israel. Ahora, aparece en escena, en primer lugar, como una persona que realmente era alguien importante, alguien en quien Salomón había puesto los ojos como alguien de valía, le había dado cargos importantes, le había hecho enaltecer, pero había ocurrido algo que predispuso por completo a Salomón en contra de este hombre, ¿no? Porque lo consideró como un enemigo declarado. Aquí aparece la historia del profeta Ahías. Y si nosotros leemos esa historia, que es una historia muy curiosa, ¿verdad? Eso del encuentro de Ahías con Jeroboam, Ahías le quita a Jeroboam la capa que él lleva encima, la destroza, la divide, o sea, la descuartiza en 12 trozos y le dice a Jeroboam, coge 10 para ti y las otras 2 no, porque Dios va a romper el reino de la mano de Salomón y a ti te va a dar 10 partes, es decir, 10 tribus, ¿no? A ver, esto es lo que nos dice el texto. Ahora, si leemos un poco entre líneas, como hay que hacer siempre, lo que estamos encontrándonos ahí es con un descontento generalizado
en Israel, sobre todo en las 10 tribus del norte, porque eran tribus que sentían el peso de la dictadura, vamos a llamarle así. Bueno, no nos equivocamos, al decirlo, era una verdadera dictadura, de la dictadura política, de la dictadura económica que Salomón había impuesto sobre aquellas tribus, ¿no? O sea, un verdadero abuso de poder, ¿no? El texto sagrado no oculta que Salomón de pronto vio un peligro en Jeroboam y que, como todos los tiranos, como todos los dictadores, Salomón actuó de la forma más fácil, es decir, buscar su muerte, ¿no? Mandar que lo mataran, haciendo que lo capturasen y que lo mataran, ¿no? O sea, actuaba como un déspota, ¿no? Y como una persona completamente contraria a la justicia que se supone que tenía que haber sido el motor, digamos, de su vida en tanto que rey, ¿no? Desde el punto de vista religioso, lo que se hace evidente es que la actitud de Salomón para con sus súbditos israelitas, sobre todo del norte, pues no era del agrado de Dios, evidentemente, y que Dios no aprobaba aquel despotismo que esclavizaba a su pueblo, ¿no? La figura de Agías, el profeta, Agías silonita, ¿no? Era de Silo o de Silo, reviste en este texto, en esta narración, pues un gran valor en tanto que representante del yavismo más puro, que no era la religión, entre comillas, oficial, que de la que el propio Salomón era garante, representante y protector, ¿no? Agías evidenciaba que esa religión oficial estaba corrompida, pero que la palabra de Dios seguía siendo una palabra viva. A ver, una persona con un temperamento tan despótico, tan despiadado como Salomón, muy difícilmente hubiera sabido encajar, hubiera sabido aceptar una crítica tan grande. De ahí que Jeroboam, que había sido en principio, como decíamos, ensalzado por Salomón, pues de la noche al día se convierte en el mayor enemigo público al que había que eliminar. Una desgracia, pero eso ha sido siempre así a lo largo de la historia. Y que se sigue repitiendo, Juan Mari. Sí, por desgracia. Ahora hablemos del juicio de Dios, Juan Mari, que también está reflejado en estos capítulos de base que tenemos para hoy. ¿Qué evidencia este juicio de Dios hacia Salomón? Bueno, a pesar de todo lo que hemos dicho, que es cierto que Salomón era dictatorial, que era una persona cuya fe era muy discutible, todo lo que hemos dicho es cierto, pero también es cierto que Dios, que condena totalmente las actitudes injustas de Salomón, sin embargo Dios no iba a permitir que el trono de David desapareciera. Podría ser cierto, ¿no? Y desde luego iba a ser así, que el reino de Israel, como tal reino, como tal estado político, podía desaparecer. Podía desaparecer como estado político. Pero cuidado, eso no significaba que Dios descuidara su palabra, su promesa emitida sobre el rey David, que había sido su siervo fiel, y sobre su trono. O sea, por decirlo de una forma mucho más resumida, el pacto que Dios había realizado con David, recordemos aquel texto que veíamos en su día en una serie anterior del libro segundo de Samuel, capítulo 7, aquella alianza que Dios realizó con David, que era un pacto de misericordia y de gracia. Ese pacto estaba por encima de la apostasía salomónica. Y ese pacto estaba llamado a permanecer para siempre. De hecho, como sabemos bien, halló su cumplimiento en la figura de Jesús, el hijo de David por antonomasia, ¿no? Quien sería para siempre rey de reyes y señor de señores. Es decir, Jeroboam sí que se llevaría una parte importante del reino de Israel. Pero, sin embargo, la casa de David siempre tendría, aunque fuera un pequeño trono, un pequeño lugar donde asentarse, porque Dios había prometido algo a David que lo iba a cumplir. La profecía de Agías se cumplió en Jeroboam, aunque luego las derivas fueron horribles, como iremos viendo Dios mediante más adelante en programas posteriores, pero también la profecía de Dios sobre David y su casa. Y eso para nosotros es muy importante en un sentido. Y es que cuando Dios hace una promesa a su pueblo, ¿no? Esas promesas que Dios hace son inmutables. Algunas veces lo queremos decir así como saliendo al paso de algo que habíamos oído alguna vez. Eso de que no es que las promesas de Dios son condicionales.
O sea, si va bien, se cumplen, y si no va bien, pues no se cumplen y ya está, ¿no? O sea, como si Dios fuera, yo qué sé, alguien que echa los dados y dice, bueno, pues si salen pares bien y si salen nones también, ¿no? O como si Dios no tuviera realmente un conocimiento o incluso un control providencial de la historia. Eso no es cierto. Las promesas de Dios no son condicionales. Las promesas de Dios son reales. La prueba es que a pesar de todas los errores, incongruencias, inconsistencias de la propia Iglesia de Cristo, la Iglesia se mantiene. Sí que es cierto que la Iglesia vive el castigo de las divisiones. Es una desgracia que hoy estemos divididos en más de 70.000 o 75.000 denominaciones. Eso no tiene ningún sentido. Eso es una desgracia. Y eso es un látigo y una espina en el costado de la Iglesia. Pero la Iglesia como tal se sigue manteniendo. Las palabras de Jesús fueron bien claras. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se cumplirá siempre. Ya habiendo analizado, Juan Mari, estos dos capítulos, estos contrastes con los que hoy nos hemos tomado, a modo de conclusión, ¿qué le dirías tú a uno de nuestros oyentes, que se han encontrado con estos dos capítulos? ¿Con qué te quedarías tú y con qué les recomendarías a nuestros oyentes que se queden después de haber analizado estos contrastes que encontramos en ambos capítulos? A nuestros amigos y hermanos oyentes que han seguido más o menos nuestra reflexión de hoy, yo les diría que se quedaran con dos cosas que son fundamentales. Primera, con Dios no se puede jugar. O sea, no se puede estar, como se dice, nadando entre dos aguas, ¿no? O como dicen, nadando y guardando la ropa, ¿no? Dios quiere, por decirlo con una expresión muy popular, Dios quiere que nos mojemos, que nos lancemos al agua, evidentemente. Eso por un lado. Y por otro lado, animaría mucho a nuestros amigos radioyentes de este programa a que confiaran plenamente en las promesas de Dios. Porque aunque aparentemente la historia se pueda torcer, y no es porque Dios la tuerza, normalmente los que torcemos las cosas somos nosotros, ¿no? Sí, en eso somos unos verdaderos maestros, vamos. En deshacer y desbaratar cosas que están bien, somos auténticos maestros. Y no es que sea solamente la cuestión esta de las guerras en nuestros días y demás, que siempre lo ha sido a lo largo de la historia. Pero lo importante es que a pesar de todo eso, a pesar de la forma que tenemos los seres humanos de desbaratar las cosas, si Dios ha emitido una promesa, esa promesa se cumplirá, por H o por B. Que a lo mejor no se cumplirá como esperábamos, porque diríamos, es que todo se destruyó. No, cuidado. Dios es, como dice muy bien San Juan el Bautista, que por cierto, celebramos su festividad ayer, dice San Juan el Bautista, Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. La promesa de Dios se va a cumplir siempre. Animamos a nuestros hermanos y amigos radioyentes a que confíen en Dios y sobre todo a que le pidan a Dios nos dé a todos fuerza para poder ser fieles a Él. Amén. Bueno, pues con esto concluimos. Juan Mari, también, como siempre, animando a nuestros oyentes a esto que nos ha dicho el reverendo Juan María, confiar, porque a pesar que todo parezca contrario, si es la voluntad de Dios, será y se hará y Así se cumplirá es. el propósito. Así pues que muchas gracias, queridos hermanos, ha sido lo que teníamos preparado para hoy, para compartir con vosotros en este espacio de Radio Anglicana, la palabra hoy. Gracias por vuestra compañía, gracias también a nuestro querido hermano, el reverendo Juan María, por compartir esto con nosotros, y
Y gracias a vosotros, Noel, evidentísimamente, que estáis ahí al pie del cañón, no solo con este programa, sino prácticamente todo el día, porque en cualquier momento del día que conectamos Radio Anglicana, cuando no es música, es algún programa de reflexión, cuando no son clases incluso de inglés, cuando no son cánticos, cuando no incluso son transmisiones de eventos importantes o de oficios, por ejemplo, en los domingos. Estáis siempre ahí, gracias a vosotros. Y amigos nuestros que estáis al otro lado y hermanos, gracias a vosotros. Vosotros hacéis nuestro programa. Y vosotros sois la inspiración para que continuemos trabajando. Así es, son la inspiración para que continuemos con este espacio y para que también, como dice el reverendo Juan María, continuemos también con Radio Anglicana, que lleva paz, tranquilidad, esperanza a muchas personas. Así que, bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro espacio, agradeciendo vuestra compañía y también animándoles para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, que continuemos con estas reflexiones en torno a este primer libro de los Reyes. Nos encontramos pues hasta la próxima, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.